Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Qué bueno tenerlos por aquí. Hoy tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, uno que nos tocó el corazón y que seguro que generó mucha emoción en las redes sociales y en todo el mundo del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem, y ese reencuentro íntimo que, como dice el título, emocionó a todos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue ese momento tan especial? Vamos a sumergirnos en todos los detalles, analizando cada punto, cada gesto y cada palabra para entender la magnitud de este reencuentro. Pero antes de empezar a desgranar todo lo que pasó, quiero recordarles que si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de los vídeos que subimos, donde hablamos de sus series, actores y actrices favoritos. Además, activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Ya saben, suscribirse es la mejor forma de estar al día con todo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir trayéndoles contenido que les apasione. Ahora sí, vamos a lo que nos interesa. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una que ha cautivado a millones. Para aquellos que no estén tan familiarizados, Hande y Kerem son dos actores turcos que protagonizaron la exitosísima serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en su idioma original. La serie no solo fue un éxito rotundo en Turquía, sino que conquistó el mundo, llegando a muchísimos países y convirtiéndose en un fenómeno global. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era innegable, y rápidamente los fans comenzaron a soñar con que esa conexión trascendiera la ficción. Para entender el impacto de Love is in the Air, hay que analizar varios factores. En primer lugar, la trama. La serie narra la historia de Eda Yildiz, una joven florista que ve truncados sus sueños de estudiar en el extranjero por culpa de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Para solucionar el problema, Serkan le propone a Eda fingir ser su novia durante 2 meses a cambio de financiar sus estudios. Lo que empieza como un acuerdo comercial, pronto se convierte en una apasionada historia de amor. La serie combinaba a la perfección elementos de comedia romántica con drama, lo que la hacía atractiva para un público amplio. En segundo lugar, la producción. Love is in the Air contaba con una cuidada fotografía, una banda sonora pegadiza y una excelente ambientación. Las locaciones eran espectaculares, especialmente las escenas en el jardín de la casa de Serkan y en el estudio de arquitectura. La calidad de la producción, sumada a la habilidad de los actores, elevó la serie a un nivel superior. Y por supuesto, no podemos olvidar el casting. Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la elección perfecta para interpretar a Eda y Serkan. Su química era palpable y su interpretación era convincente y emotiva. Los fans se enamoraron de sus personajes y se identificaron con sus problemas y alegrías. Hande, con su belleza y su dulzura, encarnó a la perfección el papel de Eda, una joven soñadora y luchadora. Kerem, con su carisma y su atractivo, dio vida a Serkan, un hombre de negocios exitoso que poco a poco aprende a amar. La serie también contaba con un elenco secundario de lujo, que incluía a actores como Neslihan Yeldan, Bige Onal, Ebrim Doğan y Al Ilter, entre otros. Cada uno de ellos aportó su granito de arena para crear un universo rico y diverso. Los personajes secundarios, con sus historias y sus conflictos, enriquecieron la trama y la hicieron aún más atractiva. El éxito de Love is in the Air no solo se tradujo en audiencias récord en Turquía, sino también en una gran popularidad a nivel internacional. La serie fue doblada a numerosos idiomas y emitida en canales de televisión de todo el mundo. Los fans crearon comunidades en redes sociales, compartiendo sus teorías, sus fanart y sus vídeos favoritos. La serie se convirtió en un fenómeno global, y Hande y Kerem, en 2 de las estrellas más importantes del momento. Y vaya si trascendió. Durante la grabación de la serie, comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación entre ellos. Y aunque al principio negaron cualquier vínculo romántico, pronto, las fotos, los vídeos y las miradas cómplices hablaron por sí solas. La conexión entre Hande y Kerem era evidente y los fans, que ya soñaban con verlos juntos en la vida real, celebraron cada gesto, cada mirada, cada sonrisa. Los paparazzi, siempre al acecho, fueron los primeros en capturar imágenes de la pareja. Fotos de ellos paseando por las calles, tomados de la mano, o compartiendo momentos íntimos en sus redes sociales, inundaron las redes sociales. La confirmación de su relación llegó de forma natural, sin grandes anuncios ni declaraciones.
Simplemente dejaron de esconderse y empezaron a vivir su amor a la vista de todos. Confirmaron su relación, y el mundo entero se volcó a celebrar su amor. Los fans de Love is in the Air no podían estar más felices, porque su romance en la vida real parecía un cuento de hadas. Era la materialización de su sueño, la prueba de que el amor que veían en la pantalla era real y palpable. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño hacia la pareja. La relación entre Andy y Kerem no solo se basó en la pasión, sino también en el respeto mutuo y la admiración. Ambos se apoyaron en sus carreras, compartieron momentos especiales y se mostraron orgullosos el uno del otro. Publicaron fotos juntos en sus redes sociales, compartieron momentos de trabajo y de ocio, y se mostraron felices y enamorados. Su relación parecía sólida y duradera. Pero como en toda historia, también hubo un punto de inflexión. Después de un tiempo, lamentablemente, la pareja anunció su separación, dejando a muchos con el corazón roto. La noticia fue un shock para muchos, y las especulaciones sobre los motivos de la separación no se hicieron esperar. La noticia de la ruptura fue un golpe duro para los fans. Después de haberlos visto juntos, felices y enamorados, la idea de que su relación hubiera terminado era difícil de asimilar. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción y de incertidumbre. Los fans, lógicamente, querían saber qué había pasado, porque ese amor que parecía tan fuerte había llegado a su fin. Querían saber si había infidelidad, si habían diferencias irreconciliables, o simplemente si el amor se había acabado. Pero como suele ocurrir en estos casos, los detalles se mantuvieron privados, y cada uno siguió su camino. Andy y Kerem, por respeto a su intimidad y a su relación, decidieron no hacer declaraciones públicas sobre los motivos de la separación. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y rumores. La prensa, ávida de noticias, intentó obtener información de todas las fuentes posibles. Los rumores sobre posibles terceros en discordia, sobre desacuerdos en sus carreras profesionales, o sobre diferencias de personalidad, circularon por todas partes. La falta de información oficial dejó a los fans con más preguntas que respuestas. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías y especulaciones. Los fans analizaban cada foto, cada vídeo, cada gesto, en busca de alguna pista que les ayudara a entender lo que había sucedido. Algunos incluso crearon sus propias versiones de la historia, inventando detalles y dramatizando los acontecimientos. Andy y Kerem, a pesar de la presión mediática, mantuvieron la compostura y evitaron caer en provocaciones. Se centraron en sus carreras profesionales y trataron de superar la ruptura de la forma más discreta posible. La madurez con la que ambos afrontaron la situación fue admirable. Demostraron que, a pesar del dolor, eran capaces de mantener la calma y de seguir adelante. Andy y Kerem siguieron con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y demostrando su talento. Andy, con su belleza y su talento, se consolidó como una de las actrices más importantes de Turquía. Protagonizó nuevas series y películas, y continuó trabajando con marcas de renombre. Su carrera, lejos de estancarse, siguió creciendo y cosechando éxitos. Kerem, por su parte, también siguió adelante con su carrera. Protagonizó nuevas series y películas y demostró su versatilidad como actor. Su talento y su carisma le permitieron seguir conquistando a nuevos fans y consolidar su posición en la industria del entretenimiento. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una actitud positiva y profesional. Se centraron en sus trabajos y evitaron alimentar la controversia. Su actitud fue un ejemplo de madurez y de respeto mutuo. Demostraron que es posible mantener una relación cordial con alguien que fue importante en tu vida, incluso después de la ruptura. Y ahora, llegamos al punto clave de nuestro vídeo, el reencuentro. ¿Cómo fue este esperado momento? ¿Dónde ocurrió? ¿Qué se dijeron? Para entenderlo hay que remontarse a un evento muy especial, el Festival de Cannes. Sí, el prestigioso festival de cine que cada año reúne a las estrellas más importantes del mundo. El Festival de Cannes es uno de los eventos más importantes del mundo del cine. Celebrado anualmente en la ciudad de Cannes, Francia, atrae a celebridades, directores, productores y periodistas de todo el mundo. El festival es conocido por sus alfombras rojas, sus proyecciones de películas y sus fiestas exclusivas. Cannes es un escaparate para el cine mundial.
Durante el festival, se proyectan películas de diferentes géneros y nacionalidades, y se otorgan premios a las mejores producciones. La Palma de Oro es el premio más prestigioso del festival, y se otorga a la mejor película del año. El Festival de Cannes es un lugar de encuentro para la industria del cine. Es una oportunidad para que los profesionales del sector se reúnan, hagan networking y cierren acuerdos comerciales. El festival es también un lugar de encuentro para las celebridades, que acuden para promocionar sus películas y para disfrutar de las fiestas y eventos que se organizan. La presencia de Ande y Kerem en el Festival de Cannes generó una gran expectación. La sola idea de que ambos coincidieran en el mismo lugar despertó la curiosidad de los fans y de la prensa. La posibilidad de un reencuentro, aunque fuera casual, era algo que muchos esperaban. Este año, tanto Ande como Kerem fueron invitados al festival, y la sola idea de que coincidieran en el mismo lugar generó muchísima expectación. Los fans estaban ansiosos por saber si se cruzarían, si habría algún contacto, si al menos se verían. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de deseos de reencuentro y de especulaciones sobre lo que podría suceder. Y efectivamente el encuentro se produjo. Aunque no fue un encuentro casual en la alfombra roja, como muchos imaginaban. El reencuentro se dio de una manera mucho más íntima, en una fiesta privada a la que ambos asistieron. La discreción y la privacidad fueron las claves del reencuentro. Los detalles del encuentro se mantuvieron en secreto, y solo algunos afortunados pudieron presenciarlo. Y las fotos que se filtraron y los vídeos que grabaron algunos afortunados asistentes revelaron mucho más de lo que las palabras podrían decir. Las imágenes capturaron el momento del reencuentro y permitieron a los fans ser testigos de la magia que aún existía entre ellos. Las fotos y los vídeos se difundieron rápidamente por las redes sociales y generaron un gran revuelo. En las imágenes se les ve juntos conversando, riendo y compartiendo momentos de complicidad. La atmósfera que se respiraba era de alegría, de cariño y de una cercanía que, aunque los fans esperaban, no dejaba de emocionar. La naturalidad con la que ambos interactuaron demostró que, a pesar del tiempo y de la distancia, la conexión entre ellos seguía intacta. Se les vio sonrientes y parecía que el tiempo no hubiera pasado. La química que los unió en la serie, esa chispa especial, seguía estando allí, intacta. El reencuentro fue un momento mágico que dejó a los fans con una sensación de esperanza y de alegría. Fue un reencuentro lleno de emociones, y los gestos hablan por sí solos. Una mirada, una sonrisa, un toque, todo revelaba la conexión que aún existía entre ellos. Los gestos fueron más elocuentes que las palabras. La complicidad, el cariño y el respeto fueron los protagonistas del reencuentro. Pero, ¿qué se dijeron? ¿De qué hablaron? Bueno, esa parte es un poco más difícil de descifrar, ya que no se sabe exactamente qué conversación tuvieron. La privacidad del encuentro impidió que se revelaran los detalles de la conversación. Sin embargo, lo que sí podemos inferir es que el ambiente era cordial y respetuoso. La naturalidad con la que ambos interactuaron sugiere que la conversación fue fluida y sincera. La ausencia de tensión y de incomodidad sugiere que ambos habían superado cualquier rencor o resentimiento. Parecía que habían dejado atrás cualquier rencor o dolor del pasado y que estaban dispuestos a disfrutar de ese momento. Y eso es algo que realmente hay que celebrar. La madurez con la que ambos afrontaron el reencuentro es admirable. Demuestra que, a pesar de la separación, existe un cariño y un respeto mutuo. La capacidad de mantener una relación cordial con alguien que fue importante en tu vida es un signo de madurez y de inteligencia emocional. Además, este reencuentro fue importante por varias razones. En primer lugar, para los fans de Love is in the Air. Ver a Ande y Kerem juntos, felices, es algo que les llena de alegría. Es como si el cuento de hadas, de alguna forma, continuara. El reencuentro fue un regalo para los fans, que siempre soñaron con verlos juntos. La posibilidad de que su historia de amor pudiera tener un final feliz llenó de esperanza a los seguidores de la serie. También fue importante para ellos mismos, para poder cerrar ciclos y avanzar. El reencuentro les permitió constatar que, a pesar de todo, la vida sigue, y que es posible mantener una relación cordial con alguien que fue importante en tu vida. La superación del pasado es fundamental para poder avanzar y para poder ser felices. ¿Pero qué significó este reencuentro para sus carreras? Bueno, sin duda generó un gran revuelo mediático.
Los medios de comunicación de todo el mundo se hicieron eco de la noticia, y las redes sociales estallaron en comentarios y reacciones. La noticia fue una de las más comentadas en las redes sociales. El reencuentro fue un tema de conversación en todos los medios de comunicación. Esto inevitablemente les dio una mayor visibilidad y los posicionó en el foco de atención. La atención mediática es un activo importante en el mundo del entretenimiento. El interés del público y de los medios puede abrir puertas y generar oportunidades. Y en el mundo del entretenimiento, eso es muy valioso. Tanto Ande como Kerem son artistas talentosos, y este reencuentro les dio la oportunidad de recordar al mundo el cariño que el público les tiene. La popularidad es un factor importante en el éxito de un artista. El cariño y el apoyo del público son fundamentales para que un artista pueda desarrollar su carrera. Además, abrió la puerta a posibles proyectos futuros. Los fans ya están soñando con una nueva colaboración entre ellos, con una nueva serie, una película, o cualquier cosa que les permita volver a verlos juntos en la pantalla. La posibilidad de volver a verlos juntos emocionó a los fans. La química entre ellos es algo que el público valora mucho. Y aunque no hay nada confirmado, la posibilidad existe y eso es algo que emociona a todos. La posibilidad de un nuevo proyecto juntos es un sueño para los fans. La colaboración entre ellos podría ser un éxito rotundo. Por supuesto, hay que ser cautos. No sabemos qué deparará el futuro, ni cuáles son los planes de Ande y Kerem. Es importante no crear falsas expectativas. Pero lo que sí sabemos es que su reencuentro fue un momento mágico, un momento que nos recordó el poder del amor y la importancia de la amistad. Es importante destacar que ambos han continuado con sus carreras individuales. Ande ha estado protagonizando nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Su trabajo es un reflejo de su talento y de su dedicación. Sus proyectos han sido un éxito de crítica y de público. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando en nuevos proyectos, mostrando su talento y conquistando a nuevos fans. Su trabajo ha sido reconocido por la crítica y por el público. Sus proyectos han sido un éxito en Turquía y en el extranjero. Ambos están en un momento muy bueno de sus carreras, y el reencuentro en Cannes fue un recordatorio de lo mucho que han logrado y de lo mucho que pueden lograr en el futuro. Su éxito es un ejemplo de esfuerzo y de talento. Sus carreras están en constante crecimiento. Y lo más importante fue un recordatorio de la importancia de mantenerse unidos, de apoyarse y de celebrar los buenos momentos. La unión es un valor fundamental. El apoyo mutuo es esencial para el éxito. Celebrar los buenos momentos es importante para la felicidad. En conclusión, el reencuentro de Ande y Kerem en Cannes fue un evento que emocionó a todos. Fue un momento íntimo lleno de cariño y de complicidad. Nos demostró que a pesar de las dificultades y los obstáculos, es posible mantener una relación de respeto y cariño con alguien que fue importante en tu vida. Y también nos recordó el poder del amor, la amistad y la importancia de celebrar los buenos momentos. El reencuentro fue un ejemplo de madurez y de respeto mutuo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Hemos analizado cada detalle del reencuentro y espero que les haya gustado mi análisis y mi punto de vista. ¿Qué opinan ustedes sobre el reencuentro de Ande y Kerem? ¿Les gustó verlos juntos? ¿Creen que podrían volver a trabajar juntos en el futuro? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y responderles. El diálogo con los fans es fundamental. Y por supuesto, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Recuerden, su apoyo es muy importante.